Voy a comenzar con una historia. Dicen que un obispo tuvo que bendecir una iglesia dedicada a la Virgen María. Qué pena que era toda ella de ladrillo rojo, lo que llamamos caravista. Cuando llegó al sitio donde se celebra la misa, donde está el altar, vio que había ladrillo, dice, esto no puede ser así. Voy a contratar a alguien, a un artista, que me haga la escena de Pentecostés, María con los discípulos. Contrató un pintor bautizado, cristiano, alejadísimo de la iglesia, aceptó por dinero y lo primero que hizo aquel pintor fue salir a la calle a buscar una cara de una chica que le sirviera como la Virgen y la encontró, pero aquella chica no estaba bautizada ni era cristiana y tantas horas pasaban juntos que un día dice la chica, ¿qué estás pintando? Ah, a la Virgen María, María de Nazaret. ¿Y quién es la Virgen María? Y aquel pintor con la boquita, que no con el corazón, le contó de la Virgen cosas que él sabía, reales y otras inventadas. Y aquella chica, al oír todo tan así, dice, oye, si esa mujer es tan súper guay, tan interesante, será para ti alguien muy importante en tu vida, ¿verdad? La llevarás dentro en el corazón. El pintor ante aquellas palabras cierra los ojos y empieza a llorar porque se dio cuenta de la diferencia que hay de hablar de la Virgen solo con la boquita y tener el corazón vacío. Y dice la historia que aquellas lágrimas fueron lágrimas de conversión y a partir de ese momento a María la tuvo no solamente en el corazón, sino aquí, en las tripas, que es donde tenemos lo mejor, lo más auténtico, lo que nos hace sufrir y gozar. Yo quisiera que las pocas palabras que les voy a decir fueran de la Virgen desde el corazón y desde las tripas. Comienzo diciendo que hablar de la Virgen no es fácil. A la gente sencilla sí, pero cuando sales de hablar a la gente sencilla no es fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, los protestantes dicen que la Virgen María es la suma de todas las herejías católicas y el impedimento mayor para unirnos de forma ecuménica. Los ortodoxos dirán, sí, habláis bastante bien de la Virgen, pero no aceptamos lo de la Inmaculada. ¿Por qué Inmaculada? Entonces la Virgen no es libre. Pasamos fuera de nuestros ambientes y en la cultura se dice por parte de las feministas, lo peor del catolicismo es la Virgen. Proyecta lo peor de lo que tiene que ser una mujer. Fuera de la sociedad, fuera de la realidad, una mujer que no es verdaderamente mujer. Y ante todo esto, nosotros, escuchando con mucha pena y mirando a la Virgen, decimos, no te preocupes, María, porque cuando nosotros te contemplamos, no es con los ojos de la carne ni de la cultura, sino con los ojos profundos de Dios, del Espíritu, porque tú no eres un invento humano, tú eres un invento de Dios y solamente desde el misterio de Dios entendemos quién eres. Por lo tanto, hoy al hablar de la Virgen no podemos hablar solo ni principalmente de emotividades, de corazonadas, de cosas bonitas, hay que fundamentarlo. Yo les invito a recordar así lo más importante que los católicos tenemos con seriedad de la Virgen. Y empezamos por los evangelios. Mira qué bonito. San Mateo, cuando escribe de la Virgen, escribe lo que San José y la familia de San José le han dicho. Qué bonito. ¿Y cómo se puede resumir lo de San Mateo? La Virgen es el milagro de Dios. Tenemos que estar abiertos a las sorpresas de Dios. Tenemos que saber aceptar y acoger a las personas que providencialmente Dios nos pone en el camino, como San José. Viene San Lucas, el autor preferido de la Virgen María, el que revela al propio evangelista, la Virgen, los secretos, y nos viene a decir San Lucas, ¿quién es la Virgen? La que cumple las dos primeras bienaventuranzas. Dejarse amar por Dios y dejar a Dios ser Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento para un cristiano? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No, eso es para un judío. Lo nuestro es dejarnos amar por Dios. Deja que Dios entre en tu vida, sé pobre de espíritu, te cambie radicalmente y a partir de ahí
dejarás a Dios ser Dios, que es lo segundo que descubrimos en San Lucas. Y fijaros qué actualidad tiene esto. Estamos echando a Dios de todos los sitios, de nuestras personas, de la política, del cine, de los medios de comunicación, de la literatura, de la familia. Dejar a Dios ser Dios. Y para dejar a Dios ser Dios, dejarse amar por Dios. Viene San Juan y la Virgen María aparece al comienzo del Evangelio y al final, en las bodas de Caná y en el Calvario. ¿Por qué? Porque según el evangelista San Juan, la Virgen es la madre de la Iglesia. Está justamente en los momentos en que la Iglesia va a ser significativa. El milagro de las bodas de Caná, que prefigura el vino nuevo de la nueva alianza. Y al final en el Calvario cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bonito. San Marcos, 2 pasajes de la Virgen muy significativos. Te están esperando tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de Dios, la escucha, la palabra y la cumple. San Juan Pablo II dice a propósito de este pasaje, la Virgen, además de madre, fue peregrina de la fe. Tuvo que madurar a raíz de lo que iba viendo en la vida de su hijo. Y segundo pasaje, ¿no es este el hijo de María? ¿Con qué autoridad habla? No dicen, no es hijo de José, ni hijo de José y María. Latentemente, en lo que se llama en San Marcos el secreto mesiánico, se nos está hablando de la virginidad de María, de la procedencia de Dios. El Hijo es de María y de Dios. Llegamos al Apocalipsis. Recuerden la Inmaculada. Han visto siempre la Virgen con la luna a los pies, ¿verdad? Pero a que no se han fijado en 2 detalles. Hay 2 maneras de colocar la luna, una hacia arriba y otra hacia abajo. La primera vez que yo vi la luna hacia abajo fue en Granada, porque nosotros en Castilla solo vemos la Inmaculada con la luna hacia arriba. Pregunté en Granada, ¿por qué la Virgen Inmaculada tiene la luna hacia abajo? Y me dijo la guía, porque no olvide que aquí en Andalucía ha sido tierra de musulmanes y la luna hacia arriba es un insulto al Islam, es pisar el Islam. Y segundo, por estética, porque hacia arriba la luna parecen cuernos de vaca y cuernos de toro, hacia abajo disimula, no me convence. Voy a los franciscanos y digo, ¿por qué a veces la Inmaculada tiene la luna hacia arriba y la luna hacia abajo? Muy buena pregunta. Tienes que saber que de la forma que la tenga, el pisar la luna es pisar el tiempo. La Virgen está por encima del tiempo, porque los calendarios son lunares y la Virgen es dueña del tiempo. Si está hacia arriba es la llena de gracia, porque la luna es un espejo. Cristo el sol lanza los rayos, vienen a la luna y si está hacia arriba, toda la gracia va hacia ella, que charitomene en griego, llena de gracia. Pero si está hacia abajo es mediadora. Cristo lanza los rayos y la Virgen hace de espejo y nos devuelve todas las gracias de Dios. Qué bonito. Pasamos de los evangelios y nos metemos en los 4 dogmas más importantes que la Iglesia Católica reconoce sobre la Virgen. Los 2 primeros son María, Madre de Dios, y la virginidad perpetua. Estos 2 dogmas nacen, fíjense, para reafirmar que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Desde la maternidad nos da a entender que Jesucristo es hombre y hombre encarnado. Y desde la virginidad se nos da a entender que Jesucristo es Dios, que lo que nace en María viene de Dios, que la Virgen es expropiación, la sola de Dios. Pasa el tiempo y la Iglesia Católica tiene que definir otros 2 dogmas, que son, como conocemos todos, la Asunción y la Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Ya no para decir nada de Jesucristo, ni siquiera nada importante de la Virgen, sino para decir algo importante del hombre, de cada uno de nosotros. Gracias a la Inmaculada salimos al paso de la visión protestante, donde se nos dice el hombre, la criatura humana, la mujer, el varón,
están tan pecaminados y tan en pecado que son criaturas incapaces de levantar cabeza. Oiga, que al menos en el linaje humano la Virgen fue preservada del pecado y que al menos ella nos levantó de ese empecatamiento y de esa pequeñez que ustedes nos quieren mostrar. Por lo tanto, seamos optimistas. Y a la vez, desde el siglo XVI, en el Renacimiento, se empieza a decir en Occidente, el hombre es la medida de todas las cosas y la razón es la que tiene que medir todas las cosas. Y viene la Asunción y nos dice, sí, es verdad, el hombre, la mujer es importante, la razón es importante, pero estamos de paso, ¿eh? Estamos de paso. Por muchas ideologías y por muchas políticas que sean sólidas y fuertes, aquí no va a quedar nada, ¿eh? Estamos de paso. Me permiten una confidencia muy fuerte. Ha dicho Luis, con mucha razón, que yo fui profesor desde el año 1987 al 2005 en la Facultad de Teología del Norte de España. Pero no ha dicho que la Facultad de Teología tiene dos sedes, Burgos y Vitoria. Es la misma facultad. Yo nunca he tenido problema en Vitoria dando clases, nunca. Pero sí tengo una anécdota que lo cuento como anécdota y sin agresividad. Vienen misioneros de los 5 continentes a hacer un reciclaje en teología. Y me dice el decano de la facultad, oye, hay una materia de 13 horas que la tienes que dar tú, porque tú no eres vasco. La relación fe-cultura hoy en España. Empezamos la primera hora, presento el programa, la bibliografía, y levanta la mano un misionero vasco, que estaba en Ruanda. Y me dice, don Raúl, las cartas boca arriba. Yo primero soy vasco y después cristiano. Y si mi ser cristiano me ayuda a ser vasco, entonces soy cristiano. Yo sonrío y digo, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Pues mira, yo soy castellano y voy a ejercer de gallego. ¿Qué decir los demás? Y vi que la pregunta era seria. Y entonces pedí al Espíritu iluminación y el Espíritu en aquel momento me dijo 4 cosas. Una, el catolicismo es como una bomba lapa, y de esto sabemos mucho en el País Vasco. Donde entra el catolicismo lo explota a la universalidad, bien sea filosofía, ideología, donde hay catolicismo hay universalidad. Segundo, yo he nacido en Aranda de Duero, soy burgalés, castellano, español, europeo, pero sobre todo soy peregrino a la Nueva Jerusalén. Yo no me voy a quedar aquí. Tercero, pobre ideología, pobre pensamiento que necesite de la violencia y de la exclusión para autoafirmarse. Y finalmente dije, ahora entiendo lo que ha pasado allí en Ruanda, entre los Hutus y los Hutus, que siendo los dos cristianos se mataron a machetazos y como pudieron. ¿Por qué? Porque el cristianismo y la fe era como una guinda que se quita y se pone o una chaqueta que se quita y se pone. Era más fuerte la sangre y la tribu que la fe cristiana. Salimos al recreo. De los 40, 20 se me acercan. Muy bien, Raúl, muy bien. Yo también soy vasco españolista y lo que tú dices lo afirmo, aunque a veces no pueda hablarlo en alto. Y vinieron los otros 20 y me dijeron, muy mal, nosotros somos vasco euskaldunes y lo que ha dicho el compañero es verdad. Acabaron las 13 horas y las posturas siguieron como antes. ¿Qué quiero decir con esto? Mirando a la Virgen María, sus 4 dogmas, se equilibra perfectamente la figura de Cristo y la figura humana. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y la figura humana, pecador, pero agraciado, y además pisando esta tierra, pero peregrinando hacia la Nueva Jerusalén. Damos un paso gigante y nos situamos en el Vaticano II. Madre mía, qué difícil lo tuvieron los padres del Vaticano II conciliares hasta equilibrar lo que querían decir de la Virgen María, porque la mayoría quería ponerla solo al lado de Jesús y hacer de ella una supercristiana. Y los más avanzados y progresistas, volviendo a las fuentes originarias, querían poner a la Virgen principalmente
al lado de la iglesia y como una cristiana más que peregrinaba. ¿Qué era la Virgen? ¿Alguien importante desde Jesús o alguien importante para la iglesia? Y al final, como el Espíritu Santo trabaja en los concilios, se equilibró y pusieron a la Virgen al final del Lumen Gentium, que es la doctrina sobre la iglesia, en tres perspectivas: cerca de Cristo, cerca de la historia de la salvación y cerca de la iglesia. Y lo más bonito de todo, al final del concilio se vuelve a recordar que la Virgen Madre de Jesús es a la vez la Madre de la Iglesia. Y aquí nos metemos ya entonces con la doctrina de los últimos papas. Vamos a recorrer los gigantes, los últimos papas, resumiendo mucho porque yo quiero abrir diálogo. Nos encontramos con San Juan 23. ¿Qué decía de la Virgen? Los misterios del Rosario. ¿No fue original? Iba explicando de forma sencilla, como un párroco de pueblo, los 15 misterios del Rosario, porque todavía no estaban los 5 misterios nuevos del Papa Juan Pablo II. Pero sí que nos dejó algo de la Virgen que a mí me entusiasma. Llegó a decir en una predicación, que no está escrito, sino lo han recogido fuentes orales. Llegó a decir: cada uno de nosotros tenemos que ser como la Virgen. Atención, Jesús en el corazón, la cabeza en la eternidad, las manos, una en la Eucaristía y la otra en los más necesitados, y los pies pisando tierra, pero sobre la tierra, sin enfangarnos y sin ser prisioneros de lo material. Repito, el corazón en Jesús, la cabeza en la eternidad, las manos en la Eucaristía y en los pobres, porque lo mismo que toca la Eucaristía toca a los pobres. Él hablaba a sacerdotes, entonces no se podía coger la comunión en la mano, estaba hablando a sacerdotes. Las manos que el sacerdote tocan de la Eucaristía son las manos que tienen que tocar a los pobres. Y finalmente los pies pisando tierra, pero pasando por encima de tierra. Viene el beato Pablo VI y redescubre lo que he dicho antes: Mater Ecclesiae, madre de la Iglesia. Yo tuve la gran suerte de estar en el lugar donde también Pablo VI estudió, la Academia Pontificia de Roma. Nada más subir las escaleras de la puerta de entrada, allí regaló una Mater Ecclesiae, una madre de la Iglesia. Y nosotros siempre que entrábamos a la casa rezábamos a la Madre de la Iglesia: ruega por nosotros. Pero también tuvo una frase muy bonita el Papa Pablo VI: tenemos que ser otras Marías con 3 M's en nuestra vida. Cada día reconocer nuestra miseria para pedir misericordia y cantar el Magnificat. Miseria, misericordia, Magnificat. Llega San Juan Pablo II, el gigante, el más original. Tenéis que ser como María, existencias eucarísticas. Ay, ¿qué quiere decir, Santo Padre? Usted cuando viene a misa se reproduce cada día lo que la Virgen fue en todos sus misterios. A ver, cuénteme. Claro, momento de la comunión, la encarnación. A la Virgen un ángel se le aparece. ¿Quiere ser la Madre de Dios? Ella dice fiat. Momento de la comunión, el sacerdote hace de ángel. ¿Quieres el cuerpo de Cristo? Tú dices fiat, amén. Ah, ese es el momento de la encarnación. Siguiente misterio de María. Sale a visitar a su prima siendo sagrario, ambulante y llevando en su seno al Hijo de Dios. Tú sales de misa como sagrario viviente, llevando en tu seno a la Madre de Dios. Tercer misterio. La Virgen trata a su hijo recién nacido con amor de madre primeriza y ternura inigualable. Tú tienes que tratar a los demás así. Siguiente misterio, las bodas de Caná. Tú eres un gran evangelizador porque eres Eucaristía viviente, pero tú no te puedes poner en el centro. Haced lo que Él diga. Sigues avanzando y atento a lo que Jesús en su vida y en su palabra va diciendo como presencia eucarística. Llegamos al Jueves Santo y asistes a un doble milagro. Como dice el Papa, los evangelios no hablan de que María estaba allí, pero María estaba el día de Jueves Santo y fue testigo del testamento de Cristo. Me quedo con vosotros hasta el fin del tiempo en el pan y en el vino, y amaros unos a otros como yo os he amado. Y llega el siguiente misterio de quien es presencia eucarística, al pie de los sufrientes como María, sin decir nada,
porque los enfermos, más que hablarles tú, te hablan ellos a ti. Más que evangelizar tú, te evangelizan ellos a ti. Escucha lo que dice Dios a través del enfermo. Y finalmente, los dos grandes misterios de la presencia eucarística. Vuelve a decir el Papa, aparentemente según los evangelios, la primera mujer a quien se aparece Cristo resucitado es la Magdalena. No, señor, fue la Virgen María. Y ella tuvo la fuerza suficiente para estar en el cenáculo en Pentecostés, recibir el Espíritu con fuerza y salir a la misión. Así tú, que has participado en la Eucaristía, además de reproducir la encarnación, de ser sagrario viviente, de tratar a los demás con ternura, de seguir las palabras y los hechos de Jesús, de no ponerte como centro, de estar amando a los demás como Jesús, de estar escuchando a los sufrientes y de haber tenido la presencia del resucitado, tú te conviertes en misionero. Y si no, no eres presencia eucarística. Benedicto XVI nos repite, la Madre de Dios, antes de ser madre en lo físico, lo fue en su corazón y en su cabeza, y por eso pudo serlo en lo físico. Y como gran teólogo dice, toda la Mariología se resume en 5 verbos. Fiat, Magnificat, Custodiabat, Stabat y Gaudebat. Fiat, hágase. Magnificat, me alegro en el Señor. Custodiabat, conservaba todo en el corazón. Stabat, al pie de la cruz. Y Gaudebat, se alegró de la resurrección y de Pentecostés. Y finalmente viene el Papa Francisco, con la sencillez que le caracteriza. La Virgen María es como una mano con 5 dedos y nos resume toda la Mariología en 5 dedos. 1. La Virgen es la mujer del sí a la vida. Sí a la vida. La Virgen es la Virgen de la prontitud en el servicio a los demás. Título inventado por el Papa, neologismo. La Virgen de la prontitud para visitar a Isabel. 3. La Virgen es la contemplativa en las cosas cotidianas. Ve a Dios hasta en los pucheros, como decía Santa Teresa. 4. La Virgen es la madre y alegría de los pobres, de los necesitados, porque son la misma carne de Cristo, hoy llagada y herida. Y finalmente, la Virgen es la madre de los apóstoles y la madre de los evangelizadores con espíritu. Resumo, La madre del sí a la vida, la Virgen de la prontitud en el servicio a los demás, la contemplativa en lo cotidiano, la alegría de los pobres y la madre de los apóstoles y de los evangelizadores con espíritu. Y he comenzado con una parábola y acabo con una parábola que es real. En el norte de Burgos hay un pueblo que se llama Pancorbo, con un gran desfiladero y con una ermita dedicada a la Virgen del Camino. Un mendigo llamado Juan, que pasaba mucha necesidad, inventó un truco para sacar dinero, María. Con un palo fino, untaba en el palo barro y metía en la hucha donde la gente dejaba las monedas el palo para sacar las monedas y poder vivir con esas monedas. Pero no se las robaba a la Virgen, porque cada vez que sacaba las monedas apuntaba en una libretita lo que había cogido prestado a la Virgen. Hoy me han dado, bueno, hablaba en pesetas, voy a hablar en euros. Hoy he cogido a la Virgen 10 céntimos, 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, y lo iba anotando. ¿Por qué? Porque cuando luego le daba a la gente dinero, él devolvía a la Virgen lo que la había cogido. Un día de invierno encontraron al pobre Juan, el ermitaño, muerto de frío en la cuneta de una carretera. Y cuando miraron lo que tenía en su saquito de cosas, vieron el cuaderno de la Virgen y había anotado el día anterior: hoy estoy en paz con la Virgen. Y entonces acabo de esta manera. He dicho, de la Virgen solo se puede hablar con el corazón y con las tripas. Pero la siguiente pregunta es, ¿de verdad, de verdad, de verdad, si yo estuviera con la Virgen hoy, me puede decir que estoy en paz con ella? ¿Y por qué digo esto? Ya va para los mayores. Y acabo, de verdad. Hace un mes tuve la gran suerte
de dar ejercicios espirituales a 53 sacerdotes en Santiago de Compostela. La última noche veo que la luz de la capilla está encendida a las 2:00 de la mañana. Y digo, vaya por Dios, ¿qué descuidados somos? Pues sí que están los tiempos para gastar luz, la luz dada. Me puse el albornoz y en pijama y zapatillas bajé a la capilla a apagar la luz. Mi sorpresa fue que allí estaba un sacerdote, el más mayor de la tanda, 86 años. Y digo, ¿le pasa algo? Dice, mire, don Raúl, estoy preguntando a Jesús, si está contento con mi vida y con mi ministerio. A mí se me emborronaron los ojos y le dije, yo no sé si Jesús le ha dicho algo o no le ha dicho nada, pero yo le digo que está muy contento con usted y que siga así. Pues esto es lo que yo quiero trasladar hoy a este auditorio tan selecto y tan lleno, Luis, porque aquí está la comunión de los santos y está María con nosotros también, ¿eh? Yo digo, ¿estamos al día con la Virgen? ¿Está contenta la Virgen con nosotros? ¿Está contenta con todo lo que hacemos? Pues entonces, bendita sea Dios y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.